tardes familia, ¿cómo están? Qué lindo poder encontrarnos una vez más a través de estos medios. Y como todos los domingos hoy nos juntamos. Muchos de nosotros estamos en algunas casas reunidos, otros están quizás con su familia solos en su casa, pero tenemos un mismo sentido, un mismo objetivo y un mismo espíritu, que es encontrarnos con Dios en esta tarde juntos como iglesia, ponernos de acuerdo para buscar al Señor. Y quiero animarte que arranquemos este tiempo orando, pidiéndole al Señor que sea presente en cada uno de nuestros hogares y que todo lo que pase ahora en este momento sea guiado por Él y que nuestro corazón sea sensible y responda de una forma obediente a lo que el Señor está haciendo entre nosotros. Así que te invito a que ahí conmigo levantes una oración y le pidamos al Señor que, Papá, en esta tarde queremos pedirte que nos llenes con tu presencia, que tu Espíritu Santo reine en cada una de nuestras casas, que seas vos, Señor, moviéndote entre nosotros, trayendo tu palabra. Pero ahora queremos enfocar nuestra mirada en vos, Señor, y reconocerlo de una forma audible, levantando nuestras voces, declarando que vos sos nuestro Señor, que vos sos nuestro Rey. Señor, al levantarte a vos queremos que seas vos en el primer lugar y que todo lo demás, Señor, se caiga. Si hay cosas que ahora están en nuestra cabeza preocupándonos, o si hay cosas que se han levantado queriendo ocupar tu lugar, Señor, hoy queremos volvernos a vos, volver nuestro corazón a vos, Señor. Que vos seas el centro de nuestra vida, de nuestra iglesia. Y por eso queremos, Señor, poner nuestra mirada en vos y entregarte este tiempo a vos, Señor. Nuestra confianza está en vos, nuestra seguridad está solamente en vos, Señor. Gracias por tu presencia y por la libertad de acercarnos a vos, de encontrarnos con vos, Señor. Señor, queremos decirte que creemos en vos, que nuestra fe está depositada por completo en vos, Señor. Confiamos plenamente en vos, Señor. En lo que vos dijiste en tu palabra, en cada una de tus promesas. Gracias porque vos dijiste que cuando nos ponemos de acuerdo en tu nombre, Jesús, vos ibas a estar en medio nuestro, y hoy lo creemos, Señor. Hoy creemos que vos estás en medio de tu iglesia. Confiamos en vos, Señor, en tus palabras. Gracias, Señor, por tu inmenso amor. Por tu amor que hoy una vez más nos permite encontrarnos con vos, que nos abrazás, Señor. Ese amor que nos lleva a tu casa, a tu presencia. Gracias, Señor. En medio de todo lo que pasa estás vos. Confiamos en vos. Queremos ver tus promesas cumplirse. Confiamos
tu amor que siempre nos guiará. Nos amas. Confiamos en tus promesas, Señor, y en cada una de tus palabras. Hemos decidido poner nuestra fe en vos, Señor, y seguirte. No nos arrepentimos, no volvemos atrás, Señor, porque hemos conocido tu amor que nos guía, tu amor que nos cuida, tu amor que nos abraza, Señor, y hoy celebramos eso. Gracias por tu inmenso amor, papá, que nos rodea y que todo el tiempo nos alcanza, todo el tiempo nos busca. Insiste, Señor, en acercarnos a vos. Gracias, Señor, por tu inmenso amor. Gracias por tu amor, Jesús. Tenemos que empezar a agradecer al Señor por todo lo que Él ha hecho por nosotros, porque podemos creer en su palabra, confiar en sus promesas y descansar en eso. Te animo a que dejes que tu corazón descanse en sus promesas, en cada una de sus palabras, en todo lo que Él te dijo, todo lo que Él te prometió, y que podamos descansar en Él. Nuestro corazón haya descanso en su presencia, en sus palabras. Y dejamos todas nuestras cargas en vos, Señor, todas nuestras tristezas, todas nuestras preocupaciones. Las dejamos en tus manos, Señor. Queremos descansar en vos, papá. Nuestro corazón encuentra refugio en vos. Gracias, Señor. Eso es todo lo que necesitamos. Por eso no queremos aferrarnos a nada más, solamente a vos, Señor. Queremos abrazarnos a vos. Envuelve tu presencia. Solo quiero estar ante tus pies. Envuelve este momento santo. No me quiero ir. No busco bendiciones. Cristo, no me debes nada a mí, más que lo que puedas hacer. Te quiero a ti. Lo siento.
siento por olvidar que bastas tú. Llévame hasta el principio. Abro mi corazón a ti. Me envuelve tu presencia. Solo quiero estar ante tus pies. Me envuelve este momento santo y no me quiero ir. No busco bendiciones. Cristo, no me debes nada a mí, más que lo que puedas hacer. Te quiero a ti. Lo siento por andar por sentimientos. Lo siento por cantar sin adorar. Llévame hasta el principio. Abro mi corazón a ti. Lo siento por buscar lo mío primero. Lo siento por olvidar que bastas tú. Llévame hasta el principio. Abro mi corazón a ti. Y nada más, y nada más, nada bastará. Te quiero a ti. 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 Nada más, te quiero a Te queremos, Señor, queremos conocerte más, queremos estar más cerca tuyo, queremos. Eso es todo lo que queremos, Señor. Fuera de vos no queremos nada, todo lo demás lo consideramos basura fuera de vos, Señor. Comparado y conocerte a vos, nada tiene valor. Por eso te buscamos, Señor, por eso insistimos en buscarte, en acercarnos a vos, querer escucharte, en querer verte más.
ese fuego que pusiste una vez en nuestro corazón, ese fuego que arde por vos, por conocerte más. Estamos por vos, Señor. Estamos acá por vos. Te anhelamos, Señor. Queremos más de vos, papá. En el nombre de Jesús. Bueno, como verán, hicimos un pequeño cambio. Pasamos el teclado para allá, pusimos la mesa acá. Hoy me toca continuar a mí, así que bueno, estoy muy expectante por lo que el Señor tiene para hablarnos hoy. Así que ahí donde estás, te animo que sigamos con este espíritu así de adoración y de reconocer al Señor que entendemos y que queremos que Él sea el único que nosotros buscamos y necesitamos. Y que eso nos lleve a dar un corazón así que como una esponja absorba lo que Él tiene para nosotros hoy. Así que te animo que si estás con alguien ahí, que se tomen de la mano y que oremos juntos, poniéndonos de acuerdo para que el Señor nos hable ahora. Papá, en el nombre de Jesús, yo te pido que llenes mi boca de tu palabra y que ahora en cada uno de nuestros corazones vos empieces a hablarnos por medio de tu Espíritu Santo. Queremos escuchar tu voz, Señor, y lo que vos tenés para nosotros en esta tarde. Nos ponemos de acuerdo, Señor, para escucharte. Y sabemos que vos nos estás hablando. Y disponemos nuestro corazón, Señor, y nuestros oídos para escuchar tu palabra, esa palabra que nos transforma, que nos renueva, que trae vida a nosotros. Y queremos recibirlo, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, hoy nos toca el capítulo 4 del libro de Hechos, un libro que hace ya unos domingos que venimos leyendo y estudiando y analizando. Un libro que nos habla de los hechos del Espíritu Santo en la época de la iglesia primitiva, como la llamamos, esa primera iglesia, después que Jesús resucitó y ascendió al cielo, y todo lo que el Espíritu de Dios empezó a hacer en la humanidad y cómo se empezó a manifestar entre la iglesia y los cristianos. Y si bien los tiempos cambian y son diferentes quizás a los tiempos de hoy, a lo que hoy estamos viviendo, sí hay cosas que se repiten, y la más grande de esas es que el Espíritu Santo que obraba y actuaba en ese tiempo es el mismo Espíritu Santo que está entre nosotros, que está en vos, que está en mí, que se está moviendo y que está haciendo cosas. Y por eso entendemos que es muy importante conocer este libro, conocer estas historias y extraer de estas historias esos principios y esas enseñanzas y esas palabras que Dios dejó ahí y que Él pensó para este tiempo. El domingo pasado vimos el capítulo 3, vimos la historia cuando Juan y Pedro van de camino al templo a orar, como hacían de costumbre, y se encuentran con un paralítico. Y ellos lo sanan en el nombre de Jesús, lo levantan, es sanado y la gente queda impresionada por lo que estaba pasando y Pedro empieza a dar testimonio del nombre de Jesús, empieza a hablar de Jesús y ellos llamaban al arrepentimiento y decían: arrepiéntanse, vuélvanse a Dios. Era la invitación que hacían ellos. Y todo esto provocó oposición en la gente, en la sociedad, sobre todo en los religiosos. Y de esta forma entramos al capítulo 4 y tenemos que lo busques ahí en tu Biblia. Hechos 4, no vamos a leer todo, pero sí vamos a ir a través de todo el capítulo extrayendo algunos versículos para lo que queremos meditar hoy. Hechos capítulo 4. Siguiendo con esta historia, dice que la gente va a hablar con los religiosos, los sacerdotes,
Y en el versículo 3 dice, los arrestaron y como ya era de noche los metieron en la cárcel hasta la mañana siguiente. Pero muchos de los que habían oído el mensaje lo creyeron, así que el número de creyentes ascendió a un total aproximado de 5.000. Versículo 7. Hicieron entrar a los 2 discípulos y les preguntaron, ¿con qué poder o en nombre de quién han hecho esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes y ancianos de nuestro pueblo, ¿nos interrogan hoy por haber hecho una buena obra a un lisiado? ¿Quieren saber cómo fue sanado? Déjenme decirles claramente tanto a ustedes como a todo el pueblo de Israel que fue sanado por el poderoso nombre de Jesucristo de Nazaret, el hombre a quien ustedes crucificaron, pero a quien Dios levantó de los muertos, pues es Jesús a quien se refieren las Escrituras cuando dicen, la piedra que ustedes, los constructores, rechazaron, ahora se ha convertido en la piedra principal. En ningún otro nombre hay salvación. Dios no ha dado ningún otro nombre bajo el cielo mediante el cual podamos ser salvos. Pedro y Juan, por haber hecho esto, los llevan presos, están esa noche en la cárcel y al día siguiente los líderes religiosos los llaman, los sacerdotes, y le preguntan esto y ellos insisten en el nombre de Jesús, en el poder de Jesús, en reconocer a Jesús como el Hijo de Dios, que había sido resucitado por Dios, y que todas las Escrituras hablaban de él, que él era el Mesías esperado. Y pensaba cómo Jesús había anticipado esta situación que los discípulos iban a empezar a enfrentar al empezar a proclamar el mensaje de salvación a través del arrepentimiento y de la salvación en el nombre de Jesús y el perdón de los pecados. Jesús les había anunciado antes de morir que iba a pasar todo esto, y a partir de este momento empieza toda una persecución de los cristianos que creo que continúa hasta el día de hoy. Y Jesús les había dicho a ellos, a los discípulos en Lucas 21, después si querés anotarlo y buscarlo cuando puedas, Lucas 21, versículo 12 al 19, dice, pero antes de que ocurra todo esto, habrá un tiempo de gran persecución, hablando de cuando Él vuelva, esa segunda venida, cuando Él venga a buscar a su iglesia. Antes de que todo esto ocurra, habrá un tiempo de gran persecución. Los arrastrarán a las sinagogas y a las prisiones, y serán sometidos a juicio ante reyes y gobernantes. Todo por ser mis seguidores. Pero esa será una oportunidad para que ustedes les hablen de mí. Así que no se preocupen de antemano por cómo contestarán los cargos en su contra, porque yo les daré las palabras apropiadas y tal sabiduría que ninguno de sus adversarios podrá responderles o refutarlos. Aún sus seres más cercanos, padres, hermanos, familiares y amigos, los traicionarán. Incluso algunos de ustedes los matarán. Todos los odiarán por ser mis seguidores, pero ni un solo cabello de su cabeza perecerá. Al mantenerse firmes, ganarán su alma. Me vuelve loco pensar que Jesús les había anticipado todo esto que iba a venir, y no sé si ellos se dimensionaban lo que estaba a punto de pasar y que estaban viviendo esto que Jesús ya les había dicho. Y pensaba cuántas veces le hemos pedido a Dios oportunidad para hablar a alguien, para llevar este mensaje que nos transformó, que cambió nuestra vida y queremos compartirlo con otros. Y decimos, Señor, dame la oportunidad para hablar con tal persona o para mostrar tu amor, tu gracia. Y quizás no nos damos cuenta de que estas oraciones o estos deseos nos llevan a este tipo de situaciones incómodas, a situaciones de dificultad o de persecución o de acusación, situaciones que nosotros no elegiríamos, pero que tenemos que entender que son oportunidades, acá como dijo Jesús, son oportunidades para que nosotros podamos hablar de Él. Y Jesús nos llama a no preocuparnos a qué vamos a decir, a cómo vamos a enfrentar esa situación, y Él dice, yo voy a poner mis palabras en sus bocas y les voy a dar mi sabiduría. Y me encanta esto, me encanta. Que quizás las situaciones no son las que nosotros entendemos como las más favorables,
Y tenemos que entender que muchas de estas situaciones, dificultades que estamos enfrentando, son a propósito y que Dios las va a usar para que podamos hablar a otros. Y por eso los discípulos pedían osadía, pedían coraje, pedían valor para poder decir esto que Jesús iba a poner en sus bocas. Dice el versículo 13, siguiendo con el capítulo 4 del libro de Hechos: los gobernantes, al ver la osadía con que hablaban Pedro y Pablo, y al darse cuenta de que eran gente sin estudios ni preparación, quedaron asombrados y reconocieron que habían estado con Jesús. Eso me encanta. Me encanta primero que hayan visto esa valentía que ellos tenían, de que no les haya importado nada, pero también que habían visto en ellos algo que no tenía que ver con algo que podrían haber aprendido por sus estudios, por su profesión o por su historia, sino que lo que ellos estaban observando tenía que ver con que habían estado con Jesús. Ellos reconocían que habían estado con Jesús. Y me encanta porque pueden oír en las palabras de Pedro y Pablo y ver en las acciones que ellos habían estado cerca de Jesús, que ellos habían compartido con Jesús, que habían pasado tiempo, que habían estado caminando con Él. No era algo que ellos habían escuchado, no era algo que les habían contado, no era algo que ellos anhelaban ver, sino algo que de verdad habían experimentado con el Señor. Era su realidad, el caminar al lado del Maestro, al punto de que eso lleve a que se evidencie en sus acciones y en sus palabras. Y creo que es un gran desafío para nosotros cuando queremos hablar a otros de Jesús, hablar del amor de Dios. No podemos llevar un mensaje que no hemos vivido primero. Ya vamos a hablar un poquito después de eso, pero dice la historia, continuando con el capítulo, que el consejo se pone a debatir en qué iban a hacer con Pedro y con Juan. Entonces dice que le prohíben seguir hablando en el nombre de Jesús, seguir hablando de este Salvador. Y en el versículo 19 dice: pero Pedro y Juan replicaron, después de que le prohibieron hablar de Jesús. Ellos dijeron: ¿es justo delante de Dios obedecerlos a ustedes en vez de obedecerlo a Él? Júzguenlo ustedes mismos. Nosotros no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído. Y otra vez esto: no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído. Y entender esto me parece que es clave para nuestra vida. Nuestra obediencia a Dios debe estar por encima de cualquier otra cosa. Ellos dijeron: ¿está bien obedecerlo a ustedes antes que a Dios? ¿Es justo obedecerlo a ustedes antes que a Él? Dicen Pedro y Pablo. Nuestra obediencia debe ser radical. Nuestra obediencia a Dios debe ser radical. Es una obediencia que puede parecer arriesgada, pero que en realidad es asegurada porque tenemos nuestro respaldo en Él, saber que Él está con nosotros, que Él nos acompaña, que Él pone sus palabras en nuestra boca, que Él nos da su sabiduría. El haber estado con Jesús para estos discípulos había sido tan fuerte lo que habían vivido, que no les importaban las consecuencias de lo que podían llegar a vivir, al punto de que entendían que debían ser obedientes en compartirlo y en darlo a conocer. Ellos dijeron ahí en el versículo 20: no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído. No podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído. Fue tan fuerte lo que vivieron con Jesús que entendían que tenían que ser obedientes a eso, sin importar las consecuencias. Y después Juan, ya siendo más viejo, en la primera carta que le escribe, dice 1 Juan capítulo 1, versículo del 1 al 4, después si querés buscarlo, anotalo ahí. Dice: les anunciamos al que existe desde el principio, a quien hemos visto y oído. Lo vimos con nuestros propios ojos y lo tocamos con nuestras propias manos. Él es la palabra de vida. Él, quien es la vida misma, nos fue revelado y nosotros lo vimos
y ahora testificamos y anunciamos a ustedes que Él es la vida eterna. Estaba con el Padre y luego nos fue revelado. Les anunciamos que nosotros mismos hemos visto y oído para que ustedes tengan comunión con nosotros, y nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Escribimos estas cosas para que ustedes puedan participar plenamente de nuestra alegría. Qué importante que es entender la intimidad con Dios y nuestra experiencia con Él. No podemos predicar algo que no hemos vivido, algo que no hemos experimentado. No podemos hablar del amor de Dios si no lo hemos vivido nosotros en primera persona. No podemos hablar de su palabra si no lo hemos escuchado nosotros primero. No podemos hablar de su hermosura si no lo hemos visto nosotros primero. No podemos hablar de su restauración si no hemos sido restaurados nosotros primero. Y esto tiene que ver con caminar con Él, con pasar tiempo con Él, en intimidad, en comunión, a través de la iglesia, de la comunidad, pero a través de nuestros tiempos a solas con Él, a través de la oración, a través de la Biblia, de la palabra, de la adoración, de la entrega, de la alabanza. Necesitamos entender que tenemos que pasar tiempo en intimidad con Dios y experimentar más de Él para poder compartir eso que vivimos. Necesitamos tiempo a solas con Dios. Y al caminar con Él, la gente lo va a notar. Cuando vean nuestras acciones, escuchen nuestras palabras, lo van a ver. Y después la historia continúa, dice que cuando Pedro y Juan, después de que le prohibieron y ellos hacen esta declaración de obediencia hacia Dios antes que a las personas, así que vuelven y se encuentran con la iglesia, con sus hermanos, y en el versículo 24 dice: cuando lo oyeron, alzaron unánimes la voz en oración a Dios, y esto oraban: soberano Señor, creador del cielo y de la tierra, del mar y de todo lo que hay en ellos, tú, por medio del Espíritu Santo, dijiste en labios de nuestro padre David, tu siervo: ¿por qué se sublevan las naciones y en vano conspiran los pueblos? Los reyes de la tierra se rebelan y los gobernantes se confabulan contra el Señor y contra su ungido. En efecto, en esta ciudad se reunieron Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y con el pueblo de Israel contra tu santo siervo Jesús, a quien ungiste para hacer lo que de antemano tu poder y tu voluntad habían determinado que sucediera. Ahora, Señor, toma en cuenta sus amenazas y concede a tus siervos el proclamar tu palabra sin temor alguno. Por eso extiende tu mano para sanar y hacer señales y prodigios mediante el nombre de tu santo siervo Jesús. Después de haber orado, tembló el lugar en que estaban reunidos, todos fueron llenos del Espíritu Santo y proclamaban la palabra de Dios sin temor alguno. Cuando leí esto, para mí fue un gran ejemplo. Personalmente, cuando enfrento situaciones de oposición, de pruebas, de dificultades, me siento tentado a orar para que esas cosas desaparezcan o se resuelvan, o que el problema pase, o que la persona con la que estoy teniendo algún tipo de conflicto cambie su mentalidad, o lo que está haciendo, o lo que está diciendo. Porque mi carne tiende a ser cobarde y a querer huir de esa situación de cierta forma. Pero veo a la iglesia orando por más valor, por más coraje, por más osadía para predicar la palabra de Dios. Y eso me deja de cara. Y pensaba mientras leía esto, y si soy sincero, por ejemplo, pensaba en el tema del aborto. Esto de la ley que se está discutiendo ahora, y gente luchando para que se apruebe, gente luchando para que no se apruebe. Y si bien es mi deseo y mi oración que no se dicte tal ley que permita que se maten vidas en gestación, para ser sincero, muchas veces oro porque tengo miedo en cómo voy a reaccionar si una ley así se aprueba. ¿Cuál va a ser mi defensa? ¿Cómo voy a parar en la sociedad para defender mis creencias y mis valores? Teniendo como único respaldo ya no una ley o una sociedad a favor o en contra, sino donde mi único respaldo es mi fe en Dios
y lo que yo creo que Él dice con respecto a la vida. Siento que muchas veces como iglesia nos acobardamos y oramos, y obviamente la Biblia nos enseña a orar por nuestras autoridades, por nuestros gobernantes, y es buenísimo que oremos para que se dicten leyes acordes a la voluntad de Dios y todas esas cosas, pero pienso que muchas veces nuestra oración es porque tenemos miedo a cómo vamos a enfrentar la persecución si todas estas leyes empiezan a estar en contra de nuestra fe. Cómo vamos a parar frente a nuestros amigos, a nuestros colegas, a nuestra familia, defendiendo nuestra fe donde solamente el único respaldo que tenemos es Dios. Y me encanta ver que el ejemplo que tenemos de la iglesia acá es orar por más valor, por más coraje para predicar la palabra, sin miedo a nada. Jesús fue literal cuando dijo que íbamos a sufrir persecución. Él dijo que muchos iban a ser incluso hasta torturados, muchos iban a morir por su causa. Y él estaba siendo literal con esto. Yo no sé si los discípulos habrán tenido esa misma mentalidad que nosotros hoy en día. Por ahí creemos que la persecución que vamos a sufrir es más una cuestión social, de rechazo. Y siento que nos estamos acercando más a esto que la primera iglesia experimentó. Ser perseguidos de verdad y ser rechazados, torturados, matados por causa de Jesús. Y pienso si estamos dispuestos a ser obedientes a ese punto, ser obedientes de una forma radical. A veces no necesitamos que las situaciones a nuestro alrededor cambien, que las personas de nuestro alrededor cambien, que las leyes cambien. A veces necesitamos que nuestro corazón sea más osado, sea más valiente, que tenga más ánimo para llevar el mensaje. Y eso era por lo que la iglesia oraba. No oraba para que los sacerdotes cambiaran de opinión y dijeran, bueno, pueden hablar de Jesús. Ellos oraban por más valor, para que la iglesia se levante con más fuerza a dar ese mensaje. Y necesitamos eso que ellos decían, esto que Pedro y Juan predicaban. Arrepiéntanse y llénense del Espíritu Santo. Necesitamos esa convicción que nos lleve al arrepentimiento y esa llenura del Espíritu Santo. Como vimos en el capítulo 3, Pedro insistía, arrepiéntanse. Porque no se trata de entender un mensaje y recibir una convicción de algo, de una realidad, simplemente quedarse ahí, sino en tomar una iniciativa en arrepentimiento. Y me acordaba de la historia del joven rico, una historia muy conocida que lo pueden encontrar en los evangelios, y uno de los relatos está en Lucas 18, donde habla de un joven que se acerca a Jesús y le dice, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Y Jesús le dice, bueno, voy a conocer los mandamientos. Y este joven le dice, bueno, sí, he cumplido todos ellos desde mi niñez. Y Jesús le dice, te falta una sola cosa. Andá y vendé todo lo que tenés y dáselo a los pobres y después vení y seguime. Y dice que el joven se puso muy triste porque tenía muchas posesiones, muchas riquezas. Entonces él se va y los discípulos quedan ahí discutiendo con Jesús. Y Jesús les dice, es muy difícil que un rico entre al reino de los cielos. Entonces Pedro le dice, ¿y cómo es posible entonces que alguien sea salvo? Y Jesús le dice, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Y después de una serie de historias más, el capítulo siguiente, el capítulo de Lucas 19, nos cuenta la historia de otro rico, un hombre llamado Zaqueo, que había estafado a muchas personas y que empieza a buscar a Jesús. Dice que Jesús llega a la ciudad donde él estaba y empieza como a mirarlo y a tratar de ver qué es lo que estaba pasando. Por eso se sube a un árbol, porque la gente no lo dejaba ver. Y Jesús se acerca y lo mira y le dice, Zaqueo, vení, porque necesito ir a tu casa. Y Jesús va a comer en la casa de Zaqueo junto con sus discípulos y muchos otros que la
gente los consideraba pecadores. Y cuenta que hubo tal convicción en Zaqueo y tal arrepentimiento que él dice: voy a darle la mitad de mis bienes a los pobres, y si a alguno he estafado, le voy a devolver 4 veces más. Y acá vemos una persona que, siendo rica, recibe una convicción, pero también da un paso de arrepentimiento. Y Jesús le dice: la salvación ha llegado a esta casa. Algo que en los relatos anteriores parecía ser imposible, termina siendo posible porque hubo una actitud de arrepentimiento. Y necesitamos tomar esa actitud de arrepentimiento, de no quedarnos solamente con la convicción de un mensaje verdadero, sino tomar una iniciativa en dar un paso de fe, respondiendo y siendo obediente a esa palabra. Pero también lo que necesitamos es el Espíritu Santo llenándonos. Es lo único que nos puede dar ese coraje, esa valentía para ser obedientes. El Espíritu Santo en nosotros es la misma presencia de Dios. Pedro y Juan habían entendido lo que Jesús dijo antes de ascender al cielo. Dice el libro de Marcos capítulo 16, después que Jesús había resucitado y se había encontrado con los discípulos y había estado con ellos por 40 días enseñándoles y dándole pruebas de que Él estaba vivo. Le deja este versículo tan conocido, que es lo que se conoce como la Gran Comisión. Dice Marcos 16, 15 al 20. Jesús les dijo: vayan por todo el mundo y anuncien las buenas nuevas a toda criatura. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Estas señales acompañarán a los que crean. En mi nombre expulsarán demonios, hablarán en nuevas lenguas, tomarán en sus manos serpientes y cuando vean algo venenoso no les hará daño alguno. Pondrán las manos sobre los enfermos, como el paralítico, y estos recobrarán su salud. Después de hablar con ellos, el Señor Jesús fue llevado al cielo y se sentó a la derecha de Dios. Los discípulos salieron y predicaron por todas partes, y el Señor los ayudaba en la obra y confirmaba su palabra con las señales que le acompañaban. El Señor estaba con ellos, Él mismo los ayudaba. Jesús les dio un mandamiento: vayan, háblenles a todos estos, hagan discípulos a todas las personas. Pero también les dio una promesa: yo voy a estar con ustedes, yo voy a estar con ustedes. Y todas estas señales los van a acompañar. Y esa era la seguridad que ellos tenían. Así lo hizo Jesús. Dice que ascendió al cielo y estaba en el trono de Dios, pero que estaba ayudándolos. Y me encanta eso, me encanta ver a Jesús en nosotros, por medio de su Espíritu Santo, respaldándonos con estas obras así de milagros. Siguiendo con el capítulo 4, ya terminando, dice el versículo 29: ahora Señor, esta es la oración de la iglesia, ahora Señor, toma en cuenta sus amenazas y concede a tus siervos el proclamar tu palabra sin temor alguno. Por eso extiende tu mano para sanar y hacer señales y prodigios mediante el nombre de tu santo siervo Jesús. Después de haber orado, tembló el lugar en donde estaban reunidos, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y proclamaban la palabra de Dios sin temor alguno. Dios respondió a esa oración dándoles su Espíritu Santo, que los llenó de ese coraje por el cual ellos oraban, esa valentía, esa osadía para ser obedientes de una forma radical. Y ellos ya habían sido llenos del Espíritu Santo. ¿Te acuerdas cuando vimos en los primeros capítulos de Hechos que Jesús les había dicho que esperen recibir el Espíritu Santo? Y ahí nos cuenta que ellos estaban orando y de repente se escucha como un viento así fuerte que entra a la casa y descienden como lenguas de fuego y ya empiezan a hablar en lenguas y recibieron el Espíritu Santo y fueron llenos del Espíritu Santo. Pero ahora, una vez más, fueron llenos del Espíritu Santo, que les trajo valentía para predicar y proclamar la palabra de Dios sin miedo. Esa era su oración: Señor, queremos proclamar tu palabra sin miedo.
Y quiero que cerremos este tiempo terminando este video, pero que ahí en sus casas nos tomemos un tiempo para orar por esto y que le pidamos al Señor ese Espíritu Santo que nos puede llenar de valentía y de coraje para proclamar su palabra y ser obedientes a Él antes que a nuestro entorno, antes que a la sociedad, antes que a lo que el mundo nos quiere imponer, y que no nos importe lo que podamos llegar a enfrentar, porque sabemos que Él está respaldándonos, que Él es nuestro respaldo, que Él es el que nos acompaña por medio de su presencia. Salmo 51, versículos 12 y 13. Dijo David: devuélveme la alegría de tu salvación, que un espíritu obediente me sostenga, y así enseñaré a los transgresores tus caminos, y los pecadores se volverán a ti. Que el Señor ponga en nosotros un espíritu obediente. La obediencia que no tiene que ver solamente con no hacer las cosas malas, con no pecar, con no transgredir la ley de Dios, sino que tiene que ver también con cumplir con esas acciones, con esos mandatos que el Señor nos dio, y en especial con este de proclamar su palabra, de dar el mensaje de amor, de gracia y de salvación a las personas. Y te animo a que oremos juntos y le digamos al Señor que nos llene de su Espíritu Santo, que nos llene de coraje y de valentía. Señor, venía ahora sobre tu iglesia con tu Espíritu Santo, descende del cielo y llénanos con tu presencia. Danos valor, Señor, danos coraje, danos valentía para llevar tu palabra, para expandir tu reino a nuestro alrededor. Quita toda cobardía de nosotros, todo miedo, todo temor. Queremos poner nuestra seguridad en vos, Señor. Gracias porque vos estás con nosotros, porque tu presencia nos acompaña, porque tus señales nos acompañan, nos siguen. Señor, no queremos quedarnos encerrados, queremos salir a seguir proclamando tu palabra. No nos importa lo que pueda pasar como consecuencia. Nos importa más serte obediente a vos y cumplir con vos, Señor. Gracias porque no nos dejas solos, porque tu presencia está con nosotros y necesitamos más de eso, Señor. Vos sos todo lo que necesitamos. Vos sos todo lo que necesitamos, Espíritu Santo, llénanos. En el nombre de Jesús.